Y vamos a compartir pantalla. Bien. Entonces, lo que hoy nos toca ver son estas nuevas diapositivas que son conjuntos y funciones, y en particular hoy día nos vamos a dedicar a los conjuntos. Entonces, como ya les dije, bueno, naturalmente a partir de los últimos años, lo que ha pasado en la educación a nivel general, no tan solo en la universidad, sino que también en los colegios, es que han sido procesos bastante irregulares y lamentablemente hay materia que se ha dejado de ver, que antes se veía mucho en los colegios y que se profundizaba bastante. Em, y, perdón, hay una pregunta antes de Maximiliano, profe, a partir de acá, materia nueva para la pregunta 2. No, en realidad la pregunta 2 tiene que ver con técnicas de demostración, que es materia que ya vimos. Lo que vamos a ver hoy es para la pregunta 3. La pregunta 2 la tienen la próxima semana, así que por eso vamos avanzando mucho antes con la materia que ¿cómo se llama? Que con las evaluaciones. Para que tengan tiempo de también tener la ayudantía y todas esas cosas. No es aquí la idea que veamos todo así en 2 segundos. Entonces, como les estaba diciendo, la parte de conjuntos, no toda la gente la ha visto y quizás algunos se puedan aburrir porque quizás ya la vieron, pero es necesario que la pasemos porque a partir de lo que yo les voy a contar hoy día, luego las cosas se van a ir poniendo cada vez más complejas. Entonces, vayamos allá. Primero que nada, bueno, hace 2 años atrás por lo menos, todavía se veía conjuntos en la parte de Python, en programación. Python tiene una estructura que está dedicada especialmente a los conjuntos. No tiene que ver con listas, no tiene que ver con diccionarios, no tiene que ver con tuplas. Hay una estructura especial que es de conjunto. Y lo que es un conjunto, a mí me gusta explicarlo de la forma en el que en el fondo tienen una bolsa. Tienen una bolsa así de cartón, de plástico, de lo que ustedes quieran, y adentro hay cosas, ¿ya? Ese es un conjunto. Un conjunto en el fondo es un contenedor, es otra estructura de datos, distinta a las listas, distinto a los diccionarios, distinto a las tuplas, que en el fondo les permite mantener datos. Entonces, un conjunto es una cosa desordenada de objetos, ¿ya? Y por eso me gusta la idea de una bolsa, porque en el fondo yo puedo meter la mano a una bolsa y sacar algo, y eso no fue la primera cosa que estaba en la bolsa, sino que fue algo como al azar, entre comillas, como que en el fondo saqué algo que estaba ahí contenido. Y si volviera a meter esa cosa dentro de la bolsa y volviese a meter mi mano y sacar una nueva cosa, probablemente no va a ser la misma, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los objetos están completamente desordenados, ¿ya? No es que esté el primero, esté el segundo, esté el tercero, el cuarto, el enésimo, no. Yo puedo buscar el primero y sacar uno, y puedo buscar el primero de nuevo y voy a sacar no necesariamente el mismo, ¿ya? Y las cosas que están adentro de esta bolsa son los que se denominan elementos. Y entonces hoy día vamos a formalizar de que aquí vamos a meter un nuevo símbolo, que es esta especie de E, que es el pertenece. Aquí yo estoy diciendo que el elemento A, un objeto que está dentro de la bolsa, pertenece a la bolsa, ¿ya? Al conjunto A. Y puedo tacharlo para decir que no pertenece. Y según nuestro lenguaje que llevamos hasta ahora, esto equivale a negar que el elemento A pertenece a la bolsa. Súper simple, ¿ya? Entonces podemos tener conjuntos súper simples como las vocales, ¿ya? Ahí están la A, la E, la I, la O y la U. Y podemos tener elementos o sea, perdón, conjuntos que tienen muchos más elementos, ¿ya? Podemos limitar los conjuntos, como por ejemplo los enteros positivos menores que 100, y sería del 1 hasta el 99, y ahí podemos utilizar este tipo de notación, los 3 puntos, para decir, ok, esto continúa y todo el mundo entiende que esto va a llegar hasta el 99, ¿ya?
También podemos decir hasta el infinito, como en el caso de los naturales. O podemos decir desde el menos infinito hasta el más infinito. O podemos decir desde esto hasta que termine el espacio. Em, Aquí hay cosas bien interesantes que pueden ocurrir, ¿eh? Por ejemplo, a mí me encanta el proceso de pensar que hay un infinito concentrado de un espacio que es finito. Por ejemplo, si yo les digo cuántos números hay del 1 al 2, ahí ya puse las barreras, ¿cierto? Entre el 1 y el 2, pero entre medio hay un espacio infinito. No puedo numerar la cantidad de números reales que hay entre el 1 y el 2, pero eso está acotado. Tengo una bolsa infinita. Entonces, tienen que comenzar a pensar de esta forma las cosas. Bien, entonces, si lo volvemos a lo que nosotros estamos aprendiendo aquí, por ejemplo, tenemos enteros positivos menores que 100, eso es el lenguaje natural, pero lo que nos interesa a nosotros aquí es describirlo de forma lógica, ¿ya? Entonces, yo puedo decir, ahora son todos los elementos X tales que los X pertenecen a los enteros positivos y son menores que 100, ¿ya? También, como vimos en ejemplos de técnicas de demostración, números racionales, ¿ya? Eso se designa con esta Q y son las fracciones de P dividido por Q, tales que P y Q pertenecen a Z y además yo puedo agregar todas las restricciones que yo quiera. En este caso, por ejemplo, Q tiene que ser distinto de cero. No puedo dividir por cero, ¿ya? Eso está impedido completamente. Y también puedo utilizar palabras, por ejemplo, X es número real, ¿ya? Entonces aquí nosotros sabemos lo que significa que sea un número real y lo puedo describir también con palabras a veces. Pero si es que puedo hacerlo con notación matemática es mejor aún. También existe esta representación, que son los diagramas de Venn, en donde aquí yo voy a tener un universo. Todo el universo está dentro de este cuadrado, ¿ya? Y dentro de este cuadrado yo puedo tener conjuntos. Por ejemplo, aquí tengo nuevamente mi conjunto de vocales, pero no necesariamente el conjunto de vocales involucra a todo el universo. Puedo tener, por supuesto, otras letras, la B, la C, la D, etcétera, ¿ya? Entonces, el universo es lo que contiene todo el espacio sobre el cual yo estoy trabajando. Por ejemplo, cuando nosotros formalizábamos, decíamos, por ejemplo, vamos a trabajar sobre el espacio de todas las personas del mundo, pero habían problemas que tenían que ver solamente con los alumnos de este curso. Entonces ahí yo tenía que reducir el espacio. En ese sentido, esto es equivalente porque aquí yo estoy diciendo, ok, estos son los alumnos del curso y aquí está el universo de todas las personas. Y hay personas que van a estar fuera de mi conjunto. ¿Cuándo vamos a decir que son conjuntos iguales? Bueno, primero que nada, como ya les dije, em, no hay un orden establecido, así que por ejemplo el 1, el 2 y el 3 tienen que ser igual al 3 y 1 y 2 porque tienen la misma cantidad de elementos y además tiene los elementos, los mismos elementos cada uno, da lo mismo el orden, ¿ya? Pero esto es diferente. 3, 3, 1, 2, 1, 2. Eso es diferente para nosotros que lo estamos viendo visualmente, pero para efectos de un conjunto jamás se pueden tener elementos repetidos. Entonces, si en el fondo yo, ¿cómo se llama? Dijese el 3 y el 3 está en este conjunto, es equivalente a decir simplemente que el 3 está en este conjunto, ¿ya? Y esto es súper mega relevante porque en informática se utiliza realmente muchas veces esto para que los sistemas sean robustos. ¿Por qué me interesaría a mí tener una estructura de datos en la cual no se tengan elementos repetidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué quiero tener una estructura de datos en la cual jamás va a haber un elemento repetido? Para ahorrar Por- memoria. ¿Mm?
el tiempo de ejecución va a ser menor si no hay elementos repetidos. ¿Ok? Y evitar errores, por cierto. ¿Errores como cuál? No sé, tipo, por ejemplo, errores como del nombre, puede ser. Que Ya, quiero, no sé, buscar un nombre, no sé, pues, tipo Santiago con tal apellido. Pero si ya, se me repite el apellido, se me repite de nuevo el usuario y quiero solamente específicamente de uno, puede cometer un error y no sabe cuál de los dos elegir. Por perfecto, ejemplo, muy bien. uno tiene una característica y el otro tiene otra. Eso. Muy bien, correcto. Gabriel también dice tener la misma llave para distintos elementos. Ok, eso está muy asociado a un diccionario. En un conjunto, a ver, primero que nada, un diccionario es lo que vamos a definir más adelante como una tupla, que tiene una llave y tiene un valor, ¿ya? Eh, en cambio, un conjunto simplemente tiene un elemento. Por ejemplo, si hablamos de personas, Claudio Lobos, pero Claudio Lobos no tiene asociado un valor en este caso, ¿ya? Entonces tenemos que pensar solamente en elementos de una cosa, de puras llaves si lo quieres ver así, pero no necesariamente tienen asociado un valor. ¿Por qué es súper importante tener esta estructura de datos en informática? Porque hay muchas veces, como ya lo advirtió uno de sus compañeros, que hay problemas que no queremos tener duplicidad, ¿ya? Por ejemplo, en Chile lo que tenemos en nuestro sistema, digamos, involucrado es que todo el mundo tiene un root, ¿ya? Y en la universidad, por ejemplo, también todos tienen un rol, todos los alumnos tienen un rol. Entonces, eso es algo que es infinitamente agradecido por los sistemas informáticos, porque, por ejemplo, yo no quiero tener dos veces a la misma persona en los registros en los registros de servicios de impuestos internos, por ejemplo, y menos en el registro civil. No quiero tener dos veces la misma persona asociado a un dato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero ir a votar, yo quiero saber que yo fui el que votó y yo no puedo votar dos veces. En cambio, si, por ejemplo, tuviésemos varios registros para la misma persona, yo podría decir, no, pero es que yo soy esta instancia de este registro. Y después ir a votar de nuevo y decir, no, pues yo soy ahora la otra instancia. En el fondo, necesitamos tener una herramienta que nos asegure que va a haber unicidad. ¿Sí? Y eso es lo que hace que en el fondo este primer conjunto, 1, 2, 3, el 3, 1, 2 y el 3, 3, 1, 2, 1, 2, sea en realidad siempre el mismo conjunto. ¿Ya? En el fondo, un conjunto es algo que si yo le meto un valor que ya está repetido, va a decir, ok, no cambia nada en realidad el conjunto. Si yo quiero unir el conjunto 3 1 con el 3 en realidad va a decir, ok, ya estaba, listo, se acabó. ¿Ya? Entonces, por eso es una estructura que es muy relevante en la informática. También tenemos que definir el conjunto vacío o nulo, ¿ya? Que lo vamos a representar con este símbolo o bien con este otro. Si se dan cuenta, en Python, ¿ya? El lenguaje de programación que ustedes aprendieron el año pasado, esta es la forma de representar un diccionario vacío. Pero también esta es la misma forma de representar un conjunto. Python ya tiene involucrado la definición de un conjunto. Y también se hace con este tipo de paréntesis. Y a diferencia del diccionario, esto contiene solamente elementos. El diccionario tiene elemento, dos puntos, llave, coma, elemento, dos puntos, llave, coma, elemento, dos puntos, llave. Y así continúa. En cambio, esto tiene elementos nomás. Tiene el 1, el 5, el 27, el 48, pero no tiene dos puntos, ¿ya? O tiene Claudio, Benjamín, Camila, Andrea, etcétera, ¿ya? Y hay que tener cuidado con que esto es la definición de conjunto vacío, pero este es un conjunto que contiene el vacío, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar estas dos cosas. Estas dos cosas no son iguales, no son equivalentes. Bien,
vamos a empezar a definir propiedades. Subconjunto significa que, por ejemplo, si A es subconjunto de B, A está contenido, y aquí, ojo, que hay una rayita abajo, ¿ya? Y eso significa igualdad. Esto es como menor o igual, ¿ya? Si lo quieren ver así. Es como que A puede ser menor que B o ser igual. Y eso quiere decir que A, todos los elementos que tiene A, también los tiene B, ¿ya? Pero podría ser que B tenga más elementos que A, o bien podrían ser iguales. Y si lo llevamos al lenguaje lógico, que es lo que estamos aprendiendo, esto es equivalente a decir, para todo X, si X pertenece a A, entonces X también pertenece a B, ¿ya? Y para cualquier conjunto por definición, se cumple que el vacío siempre va a ser un subconjunto del el conjunto que yo estoy analizando, y además ese conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿ya? Porque tiene la rayita abajo, porque también pueden ser iguales. Entonces, por definición, un conjunto se autocontiene. Y aquí tienen una demostración del teorema 2 que está propuesto, ¿cierto? Que hay que demostrar para todo x si x pertenece al vacío, entonces x pertenece al conjunto que estoy analizando. Y además, para todo elemento, si ese elemento pertenece a ese, entonces ese elemento pertenece naturalmente a ese. ¿Ya? Por Profe, obvio que parezca. ¿Sí? ¿por qué en el teorema 1, donde dice X pertenece a A y luego hay un implica en vez de un y, por ejemplo? Porque si yo pusiese un i, ¿ya? Entonces estaría diciendo que todos los elementos que están en A también están en B. Y todos los que están en B también están en A. Ah, Entonces, eso significa que en el fondo serían iguales, serían conjuntos iguales. En cambio, lo que estoy diciendo aquí, como esto puede ser menor o igual, el menor está aquí en la implicancia. Quiere decir que si es que el elemento pertenece a A, también debe pertenecer a B. Pero no necesariamente todos los que estén en B tienen que estar en A. ya. Si, por ejemplo, hiciéramos X e Y, ahí podría haber un y. X e Y. Pero es que ahí estás disociando dos tipos de elementos. Para todo elemento X, Y, o sea, tienes dos elementos que incluso también podrían ser iguales. X pertenece a A, e Y pertenece a B. Pero No. ahí, claro, ahí nos metemos en algo aún más complejo. Sí, no, bueno, era eso. Gracias, profe. Ok. Bien. En la representación de B, perdón, en la representación de Ben, entonces esto es equivalente a que aquí tengo A y aquí tengo B. Y ahora, fíjense en esto, que tiene otro símbolo, aquí abajo ya no tiene el igual, ¿ya? Y esto es lo que vamos a llamar como subconjunto propio. O sea que A, o sea, por lo menos hay un elemento que no está en A, pero sí en B, ¿ya? Y aquí dejamos de representar el igual. Y eso está escrito aquí. Existe un elemento, o sea, existe elemento o elementos, podría ser más de uno, tal que ese elemento pertenece a B y dicho elemento no pertenece a A. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un menor estricto. Antes teníamos un menor igual. Y también de aquí nace que si queremos demostrar que dos conjuntos son iguales, podemos demostrar que A es subconjunto de B, o bien B es subconjunto de A. Perdón, y B es subconjunto de A. Entonces, eso, aquí está el sí solo sí. Fíjense, esto sería como un y entre comillas. Para todo X, X pertenece a A, sí solo sí, X pertenece a B. ¿Ya? Y ¿por qué tenemos el sí solo sí en vez de un y? ¿Qué pasaría si aquí yo pongo un i? Intersección. Llevémoslo al lenguaje natural. Estoy diciendo, para todo elemento
ese elemento pertenece a A y además pertenece a B. ¿Por qué no es lo mismo eso a decir que A es igual a B? ¿O por qué es más estricto incluso? Recordemos las prioridades que, por ejemplo, la negación era la primera, luego venía el y, luego lo, luego el implica, luego el sí, solo sí. ¿Por qué no puedo poner aquí un y? ¿X pertenece a B menos A? No. Si yo pusiese aquí un i, X está incluido como excluido como incluido, tampoco. Si aquí yo pongo un i, entonces estoy diciendo todos los elementos pertenecen a A y también pertenecen a B. Entonces A y B en realidad no son otra cosa que el universo. Efectivamente, muy bien, Kevin. Todas las cosas serían el universo. Y yo no quiero decir que el conjunto A y el conjunto B son el universo, sino que quiero decir que el conjunto A, que está contenido en el universo, y el conjunto B, que también está contenido en el universo, son iguales. ¿Ya? Entonces, por eso no puedo poner un i. Si pusiese un i, estaría diciendo, todos los elementos están contenidos en A y además están contenidos en B. En cambio, aquí estoy diciendo, para todo elemento, si este está contenido en A, está contenido en B y viceversa. ¿Ya? Ok, hay que definir la cardinalidad. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto que es finito y aquí yo estoy diciendo, este es un conjunto que termina acá. ¿Ya? Y este conjunto puede tener el vacío, puede tener otro conjunto, que es el conjunto que contiene la A, otro conjunto, que es el conjunto que contiene la B, y otro conjunto que tiene más de un elemento, que tiene la A y la B. ¿Ya? Y este conjunto se refiere a todos los elementos, tal que ese elemento es su conjunto de A, B, del conjunto A, B. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a definir lo que es un tamaño. Sea ese un conjunto, si ese tiene exactamente n elementos distintos, donde n es un entero no negativo, decimos que decimos que ese es un conjunto finito y que n va a ser la cardinalidad de ese. Y la cardinalidad entonces la vamos a representar con esto. Pipe, el conjunto pipe. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera establecer la cardinalidad de todos los elementos que son enteros positivos, impares y además menores que 10, entonces voy a decir que la cantidad de esos elementos es 5. ¿Ya? ¿Y cuáles serían esos elementos? Naturalmente, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Sí? Ahí tengo los 5 elementos. Y por definición, la cardinalidad del conjunto vacío es 0. ¿Ok? El vacío no tiene elementos. Y bueno, esto les va a parecer casi ridículo, pero hay que decirlo, un conjunto se dice que es infinito si no es finito. ¿Ya? Y esto es el complemento. Aquí nosotros definimos lo que significaba ser finito. Entonces, ¿cómo digo que algo no es finito? Con infinito. ¿Ya? El complemento. Bien. Entonces, ahora por fin vamos a poder escribir expresiones un poquito más complejas como esta. Antes decíamos para toda persona, ¿ya? O para todo alumno. Pero en realidad ahora vamos a poder decir para todo X que pertenece al conjunto S, se tiene que cumplir el predicado en función de un X, ¿ya? Y entonces vamos a definir lo que es el dominio de este predicado. Y de forma similar, también ahora vamos a poder decir, existe alguien que pertenece a este conjunto para el cual el predicado se cumple. Por ejemplo, existe X que pertenece a los enteros
tal que x al cuadrado es igual a 1. Y aquí es fácil encontrar ese x, ¿cierto? Sabemos que más o menos 1 cumple con esta ecuación, así que encontramos que por lo menos alguien lo cumple y en realidad hay solamente 2. Profe, Sí. en la primera línea de la diapositiva anterior, debería decir, ¿es el dominio de P? Sí, verdad. Ese es el Ahí dominio está. sobre el cual está actuando el predicado, sí. Sí, buena acotación. Lo voy a arreglar. Gracias. Ok, entonces, ahora vamos a definir lo que es formalmente la unión y la intersección de conjuntos, y aquí lo vemos rápidamente en nuestros diagramas de Venn, que son mucho más fáciles de entender a la vista humana. Y la unión, entonces, va a establecer que todo lo que esté en A y lo que, o bien lo que esté en B, va a pertenecer a la unión, ¿ya? En cambio, todo lo que aquí cuando analizo la intersección, de todo lo que está en A y de todo lo que está en B, me voy a quedar solamente con los elementos que tienen en común, ¿ya? Entonces, para que lo entiendan, aquí está bien, muy bien expresado. La unión es que X pertenece a A o X pertenece a B. Este no es un O exclusivo, ¿ya? Este pertenece a A o pertenece a B, simplemente. Si pertenece a ambos, me da lo mismo, ¿ya? Simplemente es como la suma de ambos, sin tener elementos repetidos. En cambio, la intersección es tener un y significa que debe estar tanto en A como en B, ¿ya? No puedo tener elementos que pertenezcan a uno solo de estos dos conjuntos. Así que por eso se representa de esa forma. También tenemos lo que es la resta de conjuntos, A menos B, y formalmente, si leemos esto, son todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B, ¿ya? Tienen que estar en A, estarían incluidos estos de acá, ¿cierto? En la intersección, pero tengo que quitarles todos los que pertenezcan a B. Y como estos que están aquí también pertenecen a B, entonces eso no pueden estar en el resultado, ¿sí? Y también tenemos el complemento, que se puede representar de estas dos formas, que también salió muchas veces preguntado ayer en la evaluación, cómo hacer esta rayita en látex y todo eso. Y el complemento es equivalente a la negación y también se puede escribir de otra forma con una C así, y significa simplemente que son todos los elementos que no cumplen con estar en A. Y naturalmente es fácil ver que A menos B es igual a A intersectado con el B complemento. Esa es otra forma de ver la resta de conjuntos. Y por último tenemos este otro operador, que lo vamos a definir como un triangulito, ¿ya? Y esto va a ser la diferencia simétrica, ¿sí? Y que se establece como que es A menos B unido con B menos A. Y esto es equivalente a decir que voy a unir A y B, pero le voy a restar su intersección. Entonces esto es lo que se denomina diferencia simétrica y se representa con este triángulo. Esto quiere decir que A, diferencia simétrica con B, va a verse de esta forma. Me voy a quedar con todos los elementos, salvo los que están repetidos en ambos. Em, Conjuntos disjuntos son conjuntos que su intersección es nula, ¿cierto? Y por ejemplo aquí me gustaría saber cuál es la cardinalidad de unir dos conjuntos. ¿Bastaría decir que es la sumatoria de la cardinalidad de cada uno por separado? ¿Sí? ¿No? ¿Y cómo se calcula? Efectivamente, hay que entonces restarle la cardinalidad de la intersección. ¿Por qué? Porque si volvemos aquí a nuestra representación, si yo tomase solamente la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, todos los elementos que estén aquí en la intersección los voy a estar contando dos veces. Por ejemplo, yo podría tener aquí el 1, el 2, aquí entre medio el 3 y aquí el 4 y el 5, ¿ya? Entonces, si yo contara la cardinalidad de A, sería 3, porque tengo el 1, el 2 y el 3,
Y si contara la cardinalidad de B, tendría también 3, que sería 3, 4 y 5. ¿Sí? Y entonces si sumo la cardinalidad de cada uno por separado, me daría 6. Pero si yo quiero contar la cardinalidad de la unión de estos dos conjuntos, sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿cierto? Pero establecimos antes que un conjunto no tiene elementos repetidos. Así que las dos apariciones del 3 en realidad se cuentan como una sola. Y por ello entonces voy a tener 5. En conclusión, entonces, podemos establecer que la fórmula correcta de la cardinalidad de A unido con B es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos los elementos que están repetidos. ¿Ya? Porque aquí conté esos elementos una vez, aquí los conté 2 veces, entonces tengo que restarle una de sus apariciones. ¿Qué pasaría si quisiera hacer la cardinalidad de A unido con B unido con C? ¿Qué pasaría ahí? Es una buena pregunta. ¿Hay que restar las 3 intersecciones? Sí, es parte de la respuesta, pero hay que hacer algo más. Les voy a dejar planteada esa pregunta para que lo resuelvan y si quieren véanlo de forma gráfica cuántas veces se está repitiendo cada una de las cosas y cuántas veces tienen que restarlo o sumarlo. ¿Ya? Ok, conjuntos potencia. Esto salió en una de las diapositivas anteriores, que en el fondo queremos ver cuántos subconjuntos se pueden generar a partir de un conjunto. ¿Ya? Y cuando yo quiero ver los conjuntos potencia, entonces es simplemente todos los conjuntos que puedo generar a partir de los elementos que tiene este conjunto. Y para denotar eso, entonces vamos a escribir esta P matemática de S, o bien 2 elevado a S, y eso va a representar el conjunto potencia del conjunto S. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría ver cuáles son el conjunto de partes de S, donde S se describe como el conjunto que contiene la A, la B y la C. Y entonces aquí tengo que generar todos los conjuntos que se puedan crear a partir de la combinación de estos 3 elementos. ¿Y cuántos subconjuntos van a haber aquí? 8. 8, muy bien. ¿De dónde sale ese número? Es el 2 elevado a la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Correcto, muy bien. Entonces, ¿de dónde viene eso? Que en el fondo, yo, primero que nada, como ya establecí, siempre un subconjunto de ese va a ser el vacío. ¿Ya? Siempre. Luego, puedo tomar cada uno de estas componentes por separado, A, B y C. Luego puedo agregar cada una de las de pares que existen dentro de este y finalmente el conjunto mismo que siempre, como habíamos establecido, S siempre es subconjunto de S. ¿Ya? Ahora, si yo agregase la D, ¿cuántos tendría? 16. Si agregase la E, Y 2. ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la fórmula? 2 elevado a la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Correcto. ¿Ya? Y por eso es evidente esta notación que está aquí, 2 elevado a S. ¿Ya? Ojo que aquí a mucha gente siempre se les olvida agregar el infinito. Si contasen los subconjuntos y dejan de contar el infinito, van a decir, el conjunto que tiene solamente el A, el B, el C, el AB, el AC, el BC, el ABC. Y eso les daría 7.
¿Ya? Entonces, mucha gente se confunde porque cree que en realidad sería 2 elevado a la cardinalidad de S menos 1. Y no es, esa no es la fórmula porque el vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto. El vacío no es igual al infinito, no, no. Em, si lo llevamos a conceptos como astrológicos y filosóficos, sería como que el vacío es un agujero negro y el infinito es todo el universo. Son cosas distintas. Entonces, si yo quisiera ver el conjunto potencia del conjunto vacío versus el conjunto potencia del conjunto que contiene el vacío, ¿cuáles serían estos numeritos? 1 y 2. Perfecto. El conjunto potencia del vacío sería 2 elevado a 0. Y 2 elevado, o sea, cualquier número elevado a 0 es, por definición, 1. ¿Sí? Así que por eso, este es el conjunto que contiene al vacío. En cambio, si yo quiero ver la cardinalidad del conjunto potencia que contiene al vacío, serían 2. Uno sería el vacío porque ese es un elemento que pertenece a cualquier conjunto y además es el conjunto que contiene el vacío. Por eso estas dos cosas no son iguales. Este es el vacío y este es el conjunto que contiene el vacío. Bien. Sobre los órdenes de elementos, y aquí vamos a volver a la formalidad que teníamos anteriormente en Python. Como dijimos, no hay un orden en ¿cómo se llama? En la forma en la cual nosotros almacenamos elementos dentro de un conjunto. Pero hay problemas en los cuales sí necesitamos tener cosas ordenadas. Y entonces aquí es donde naturalmente viene el concepto de una tupla, ¿ya? Entonces una n tupla ordenada los vamos a representar con un paréntesis redondo, que es lo mismo como lo hacíamos en Python, ¿cierto? Y que va a tener componentes, ¿ya? Y yo no puedo alterar el orden de estas componentes. Aquí tiene que estar el primer elemento, aquí tiene que estar el segundo y aquí tiene que estar el enésimo. No puedo pasar el enésimo al primer lugar. En un conjunto sí podría, pero en una tupla no, ¿ya? Y vamos a decir que dos tuplas son iguales, primero que nada, si tienen la misma cardinalidad, la misma cantidad de elementos, y se tiene que cumplir que el iésimo elemento de la primera tupla tiene que ser igual al iésimo elemento de la segunda tupla, ¿ya? Y en particular, cuando las tuplas tienen solamente dos elementos, hablamos de pares ordenados. Y los pares ordenados son muy importantes, ¿por qué? Porque eso definen lo que son las coordenadas cartesianas, que es en el mundo de dos dimensiones en el cual se trabajan realmente muchos problemas, ¿ya? Y si tuviésemos tuplas de tres, estaríamos trabajando ya en un mundo tridimensional. Pero aquí, en general, podemos trabajar en un mundo de cualquier tipo de dimensión. Y a partir de esto podemos definir lo que se llama el producto cruz. El producto cruz, entonces, son todos los pares ordenados, ojo, pares ordenados, que los voy a escribir como A, B, donde el primer elemento debe pertenecer al conjunto A, es decir, el que estoy anotando aquí, y el segundo elemento debe pertenecer al conjunto B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tuviese que A es 1,2 y B es ABC, A cruz B va a ser el primer elemento, o sea, un elemento de A y un elemento de B, luego otro elemento de A y otro elemento de B, y luego otro elemento de A y otro de B, y otro de A y otro de B, y otro de A y otro de B, hasta que cumpla todas las combinaciones posibles, ¿ya? Entonces aquí A cruz B me queda 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. B cruz A es al revés. Ahora la primera componente debe estar en el segundo conjunto y la segunda componente debe estar en este primer conjunto que había definido. Entonces, me va a quedar A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y naturalmente aquí nos damos cuenta que A cruz B no es necesariamente igual a B cruz A.
Y también podemos hacer el producto cruz entre el mismo conjunto. Y ahí me va a generar todas las combinaciones posibles de mezclar un elemento de ese conjunto y otro elemento de ese mismo conjunto. Y ese O no es un O exclusivo, es un O que combina todas las opciones posibles. Y ahí está lo que ya les dije. A cruz B no va a ser igual a B cruz A, salvo que A sea vacío o bien B sea vacío. ¿Ya? Ailín, ¿quién nos explicó así? ¿En qué no te explicaron tan bien? ¿En el colegio? Ah, bueno, esas son otras cosas. Ok. Bien, entonces, para generalizar, podemos tener, como ya les había dicho, tuplas de una cantidad X de componentes. ¿Sí? Y si generalizo, entonces A sub 1, cruz A sub 2, cruz A sub n, va a tomar la primera cosa del primer conjunto, la segunda cosa del segundo conjunto, hasta la enésima cosa del enésimo conjunto. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, si yo tuviese tres conjuntos, aquí tengo el 1, 2, el ABC y el triángulo y círculo, y yo quiero generar A cruz B cruz C, entonces voy a estar generando siempre, ojo, siempre yo voy a generar tuplas. Y siempre el resultado de un producto cruz va a ser un conjunto. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que ahora como tengo el producto cruz de tres cosas, me van a quedar tuplas de tres cosas, siempre. ¿Sí? Y la primera cosa tiene que pertenecer al primer conjunto, la segunda cosa tiene que pertenecer al segundo y la tercera al tercer conjunto. Pero una vez que yo las establecí acá, las puedo ordenar como yo quiera porque un conjunto no tiene orden. Yo hubiese podido perfectamente poner el 2B círculo como primero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un conjunto no tiene orden. Entonces los puedo mezclar como yo quiera. Pero en este producto cruz tienen que estar todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Y donde la primera cosa sea del primer conjunto, la segunda del segundo y la tercera del tercero. Luego el orden en el cual yo lo establezca me da lo mismo. Aquí tienen una tabla que les voy a dejar que lo vean más en detalle adelante, pero solamente les voy a ahondar un poquito en esta, por ejemplo, la ley de Morgan, que dice que el complemento, o si quieren verlo, la resta, o si quieren verlo, la negación de A unido con B, ¿cierto? Entonces tengo que negar A, o cuando hablamos en notación de conjuntos es el complemento de A, todo lo que no esté en A. Negar la unión es la intersección, ¿ya? Y negar B es el complemento de B, es decir, todo lo que no esté en B. Así que esto sería equivalente a todo lo que no está en A, intersectado o uní, ¿ya? A todo lo que no esté en A y todo lo que no esté en B. ¿Sí? Y eso es equivalente, si aquí tuviese una intersección, a decir, por ejemplo, la intersección, entonces ahora la voy a cambiar por una unión. Lo que antes era un I, lo voy a cambiar ahora por un O. Así que dejaría también el complemento de A o el complemento de B. ¿Sí? Y bueno, ahí tienen un montón de otras reglas que las pueden ver en más detalle cuando estén ahí tranquilos en su casa. Entonces, si lo llevamos a las demostraciones, yo quisiera ver de qué forma puedo demostrar, por ejemplo, que el complemento de la intersección de dos conjuntos simplemente es el complemento del primero unido con el complemento del segundo. Si lo llevamos a la notación que ya teníamos anteriormente, es todo elemento. Ese elemento pertenece a, sí, solo sí, ese elemento pertenece también a B. ¿Ya? En donde A y B van a ser estos conjuntos, que son los dos conjuntos que teníamos anteriormente definidos. Entonces, para demostrar una doble implicancia, hay que demostrar que el primero implica al segundo y luego hay que demostrar que el segundo implica al primero.
¿sí? Entonces aquí tenemos una forma de desarrollar este tipo de ejercicio. Vamos a utilizar una técnica de demostración directa y lo que queremos demostrar es que para todo elemento del universo, ¿ya? Si ese ¿Revivió la elemento... clase? Ah, no, ahí revivió. perdón, ok. Para todo elemento, si ese elemento pertenece a A, entonces debe pertenecer a B, donde A y B son estos dos conjuntos. ¿Sí? Ok. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir por pasos y, por ejemplo, aquí es lo que yo le estaba diciendo, que esta rayita arriba es como la negación. Así que si esto pertenece a la negación de esto, significa que ese elemento no pertenece a ese conjunto. Y podemos extraer esa rayita, que es que no pertenece a una negación. Luego podemos decir entonces que negar esto corresponde a negar que el X pertenece a P y, porque es intersección, que el X pertenece a Q. ¿Sí? Y luego podemos ahora separar esta negación, meterla a cada una de estas componentes y voy a decir que negar X pertenece a P, niego el Y y me queda un O y niego entonces que el X pertenece a Q. Si luego lo llevo a notación de conjuntos, significa que no pertenece a cada uno de esos conjuntos, y luego puedo decir que X pertenece al complemento de P entonces, porque X no pertenecía a P, así que debe pertenecer al complemento, y lo mismo para Q, y luego este O lo puedo transformar en una unión. ¿Sí? Así que para todo X, si X pertenece al conjunto A, donde A era el complemento de P intersectado con Q, implica que dicho elemento debe pertenecer a B, donde B ahora es el complemento de P unido con el complemento de Q. Así que, en consecuencia, puedo demostrar que esto es subconjunto o igual a lo anterior. Y ahora me toca hacer la implicancia al revés. Para todo elemento, si dicho elemento pertenece a B, entonces tiene que pertenecer a A. ¿Y cómo vamos a mostrar eso? Justamente al revés. Partimos desde aquí y vamos retrocediendo los pasos y podemos entonces lograr lo mismo. Y cuando demostramos entonces que algo implica esta cosa y esta otra cosa también implica lo anterior, entonces hemos demostrado que son equivalentes. También podemos utilizar este otro tipo de notación, ¿ya? En donde si el X no pertenece a P intersectado con Q, ¿cierto? Podemos negar lo anterior y así vamos siguiendo hasta que con la notación de conjuntos podemos establecer que esto es igual a lo anterior. También podemos desarrollar este tipo de cosas. Por ejemplo, el complemento de todo esto va a ser el complemento de solamente esta parte unido con el complemento de esta parte. Y queremos demostrar que eso es igual a simplemente B intersectado con C. Entonces, aplicando las leyes que están en esa tablita, que luego ustedes van a poder ver, perdón, pueden establecer igualdades, ¿ya? Esto es igual a eso, y luego igual a eso. Así que, como llegaron a que esto era igual a eso, y luego a eso, y luego a eso, y luego a eso, esto es igual a eso. Luego, aquí también podemos demostrar este tipo de cosas con productos cruz, ¿cierto? Y volvemos a la notación de conjunto, tenemos los operadores y, aplicamos distribución, luego aplicamos definición de la unión y finalmente volvemos a la notación de conjuntos y podemos demostrar que una cosa es igual a la otra. Y así como ustedes, por ejemplo, cuando hacen sumatorias, tienen un operador de sumar cosas, ¿cierto? También aquí tienen lo que podríamos llamar como, entre comillas, unitoria e intersectoria, ¿ya? Esta es la unión de n conjuntos, ¿ya? Que sería como unir todos los conjuntos que voy a estar enumerando aquí, y esta sería la intersección de todos los conjuntos que voy a estar enumerando acá, ¿ya? Así que hasta ahí llegamos hoy. Ahora sí se acabó la clase. Tuve una interrupción por internet. ¿Pasó eso? No sé si... ok. Ya. Espero que no les haya afectado mucho.
Preguntas. Bien, perfecto. Entonces, la próxima clase vamos a ver funciones y lo que vimos hoy día más las funciones es lo que les va a entrar en su pregunta 3, ¿cierto? Que no es la semana siguiente, sino que la subsiguiente y para la cual ya abrí las encuestas en, ¿cómo se llama? En aula, así que ya pueden ir a votar. Tienen hasta el miércoles para votar qué día van a querer su pregunta 3. Hasta ahora están ganando los jueves, así que eso. Y lo que les va a entrar en la evaluación de este próximo jueves, que fue el día que ustedes eligieron, son técnicas de demostración, ¿ya? Fue la clase que vimos el lunes. ¿Sí? Ok. Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias y cuídense, que tengan un bonito Chao, fin de profe, semana. igualmente un gusto. Chao, profe. Que Chaito. tenga un buen fin de semana.